Uf, qué calor hace. Pero gracias a Dios que Rumba va a rifar un aire acondicionado. ¿Te lo quiere ganar? Mira la descripción de este video y gánatelo. Dale. Regreso en este miércoles del corazón con el doctor Ángel González Medina, tan aclamado, tan querido por nuestra audiencia. Buenos días, doctor. Buenos días, Lisania. Buenos días. Eso me hace sentir muy bien porque, ¿verdad?, lo que tratamos siempre de llegar a la población con las informaciones más adecuadas para su educación y sobre todo, pues, siempre educar a la población y no solamente a la población general, sino a los médicos. El trato a los pacientes, la empatía, esa forma tan especial de explicarle para dejarlo conforme. Yo creo que eso hace sentir a uno muy bien y eso es muy importante. Yo siempre he dicho que el éxito de cualquier profesional y más el médico, porque se enfrenta a situaciones muy complicadas que son las situaciones de salud, tiene que tener una empatía muy importante, una tolerancia exagerada, diría yo, porque uno lo que vende es salud. Claro. Y entonces la actitud que tengamos como médicos es muy importante para que la gente nos entienda, valore. Y eso inclusive yo le explico a mis estudiantes la importancia que eso tiene, porque cuando a veces la gente que va a las emergencias, a los hospitales, a las clínicas, se molestan, es porque no se les orienta, porque no se les habla con la empatía que debe hablársele. No es sentarse ahí, sino, mire, tenemos tantos pacientes ahí, vamos a resolver, vamos a tratar de mover, dígame que tiene su paciente. Sí, usted se muestra interesado en el problema de un paciente y luego explicarle. Y cuando un paciente de edad o como sea va con un familiar, es importante que el familiar esté ahí acompañándole, porque es el que puede aportar información adicional. No es que haya 10 personas adentro, pero usted tiene que permitirle por lo menos un familiar que le dé la orientación. Claro, no en todos los casos los pacientes llegan con familiares, pero por ahí comienza la empatía del trato que usted puede dar y amigablemente, de manera tranquila, sencilla, decirle, mire, vamos a atender al paciente, quédese uno de los que andan con ella, de que pueda dar información, o con él, y ustedes nos esperan ahí, que cuando yo termine le voy a explicar a todos juntos. Mire qué sencillo, qué fácil. Qué fácil. Yo creo, doctor, que usted ha iniciado este miércoles del corazón con un tema que es crucial para nosotros poder mejorar la atención médica en República Dominicana. Yo creo que ese tema de la empatía debe transmitirse desde la persona que está en la puerta, el seguridad, la recepción, quien recibe en las emergencias, quien está pendiente de los parqueos, todo el personal que colabora en un centro de salud debe tener empatía porque las personas que allí se acercan van con incertidumbre sobre su estado de salud. Claro, claro. Y fíjate una cosa. Mal el paciente y la familia preocupado. Que uno sabe que muchas instituciones, yo diría que casi todas, de vez en cuando hacen los cursos de atención al cliente, pero no es cursos, es auditoría, claro. Es el recurso humano tiene que vigilar qué están haciendo los empleados, cómo se están comportando. Siempre debe haber un buzón de quejas o de lo que puede ser buzón de, ¿verdad?, de cosas que la gente, información que quiera dar para la mejoría de la institución. Entonces, eso siempre es importante. Cuando yo no veo eso en una institución, ya yo sé que el recurso humano no está haciendo su trabajo. Y eso ahí entonces complica muchísimo. Claro. Eso es importante, doctor, y sobre todo que este comentario venga de la mano de un profesional como usted, que además de que es un profesional que está en el área asistencial, es un profesional que también está formando a otros profesionales del área de la salud. Y esto es algo que hay que transmitir a los médicos que están en formación. La importancia de que, sumado a su calidad como profesional, venga la calidad humana, esa empatía, esa comprensión de lo que está viviendo el paciente, de lo que está viviendo la familia. Y también, doctor, nosotros conversábamos fuera del aire, estábamos haciendo un programa, de la importancia de que ese personal de salud también comprenda el nivel de escolaridad de la familia y el paciente, para que usted pueda traducir en un lenguaje que esa familia, ese paciente pueda entender y se pueda poner al tanto de lo que está ocurriendo con su salud o con la salud de su familiar. Porque lo que ocurre regularmente es que el profesional comienza a
hablar con tecnicismos que la familia se quede en el aire y no entiende qué es lo que está pasando. Sí, sí. No, hay que aterrizar y eso es muy importante cuando tú logras tener esa relación médico-paciente, médico-familiar, porque eso facilita las cosas. Facilita y se crea un ambiente de favorabilidad. Aún le vaya a ir mal al paciente o le vaya mal, porque no todos los enfermos van a tener la misma evolución y el mejor pronóstico. Pero cuando hay esa empatía, cuando hay esa relación tan estrecha, en que el familiar puede percibir que tú estás preocupado por la situación del paciente, claro, y que se está tratando de hacerlo mejor, y que si no se puede hacerlo mejor, por lo menos usted está buscando integrar a los profesionales o a las personas que van a contribuir a que el bienestar de ese paciente surja, el familiar se va a sentir contento. Y eso va a evitar muchos problemas que a veces hay en el ambiente de salud paciente-familiar, porque no hay esa transmisión. La enfermera, el personal, como tú decías, todo el personal tiene que tener un perfil. No es simplemente un empleado, es que tiene que tener un perfil especial. Eso tú lo ves como cuando tú vas a una oficina, cuando tú vas a un negocio. Si tú ves que nadie viene a atenderte, tú te vas. Claro. O no te sientes conforme. O lo que está pasando ahora, que tú vas bajando una escalera, encuentras una persona con un teléfono, le dice buenos días, y es como si nadie le había saludado, porque no es que deje de hablar, no es que deje de leer el teléfono, es que hay un mínimo de atención. Y eso la gente no sabe, la importancia que tiene y cómo repercute en la relación de persona a persona. La percepción que se lleva la otra persona de usted, de su educación, claro, de su amabilidad, su cortesía, de su tolerancia. Todo eso es trascendente. Claro. Y eso no se debe perder, doctor. Yo siempre recuerdo a nuestra querida doctora Lizeth Cunillera, oncóloga. Ella me decía, Liz, en el hospital me relajan porque dicen que yo soy una llorona, porque yo con cada diagnóstico de cáncer que le doy a un paciente y a su familiar, yo lloro con el paciente y con el familiar. Esa humanidad no se debe perder, por más casos que usted vea, porque la gente dice, no, que los médicos están agotados de ver tantos casos complicados, de ver tanta gente fallecer, pero no, esa humanidad no se debe perder, eso debe primar. Bueno, esta introducción general que hemos hecho, un análisis, una reflexión de cosas que debemos mejorar en el área de la salud. Pero hoy vamos a estar conversando sobre hipertensión arterial en el adulto mayor. Si usted tiene un adulto mayor en casa y necesita orientación sobre cómo cuidarle, si es un paciente hipertenso y usted necesita recomendaciones del seguimiento que debe darle, pues hoy es su oportunidad para que usted pueda llamarnos y el doctor Ángel González Medina le dé esa recomendación, esa orientación que usted necesita. Las líneas son 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctor, todos los adultos mayores son hipertensos, la edad influye en que aparezca la hipertensión. Vamos a comenzar explicando eso. Fíjate, en realidad la hipertensión arterial generalmente se comienza a desarrollar sobre todo a partir de los 35 años, porque hay factores genéticos, ambientales, sociales, otro tipo de procesos que van a influenciar en el desarrollo de la hipertensión. Obviamente puede haber hipertensión desde muy joven, ya sea porque tenga una causa secundaria que induzca el desarrollo de esa hipertensión, o porque puede tener hipertensión también por esos mismos factores. Por supuesto, la prevalencia, que no es más que la presencia de una enfermedad en una población en un determinado tiempo, va aumentando con la edad. Antes se creía que todo era por un proceso de envejecimiento normal. No, es un proceso de degeneración que usted puede retardar o retrasar dependiendo del estilo de vida y de la forma en que usted lleve sus chequeos para prevenir el desarrollo de la enfermedad temprano, retrasarla o hasta evitarla. Cuando hablamos de los adultos mayores, porque la prevalencia, la presencia de hipertensión aumenta con la edad. Y esto va a hacer que el comportamiento de esa presión arterial sea diferente en su propio origen, vamos a decir, en su génesis, aunque comparte los mismos mecanismos que el individuo más joven que desarrolla hipertensión, pero en el envejeciente, que es el paciente de los 65 años o más, nosotros vamos a ver que ahí habrán mecanismos que son un poco diferentes,
porque en el caso del adulto mayor, y sobre todo, y más allá hacia el envejeciente, la mayoría de ellos van a ser hipertensos. Claro, eso no quiere decir que todo el paciente envejeciente sea hipertenso, y va a depender hasta, inclusive, hay estudios donde se ha demostrado que personas que viven en condiciones muy favorables de comunidad, de buen estilo de vida, que no son hipertensos, ya en etapa envejeciente, cuando han emigrado a ciudades o a países donde se vive un nivel de estrés muy diferente, con un cambio de estilo de vida muy diferente, incluyendo la alimentación, entonces desarrolla hipertensión. Y al revés, si está en ese lugar y se traslada al lugar donde tiene una mejor calidad de vida, ese paciente realmente también puede llegar a controlar, no solamente controlar su presión arterial, sino hasta desaparecer o disminuir. Todo va a depender de qué tanto haya repercutido esa enfermedad ya en el paciente, que no sea reversible. Hay estudios interesantísimos, sobre todo relacionados con la migración y la hipertensión. Ahora bien, ¿qué pasa con el envejeciente? Bueno, lo que pasa es que en el tiempo nosotros vamos teniendo una serie de trastornos, enfermedades, cambios en el medio ambiente, la alimentación, procesos inflamatorios. Hay una condición que se llama estrés oxidativo, que no es más que una condición que se da en el organismo de que hay un exceso de producción de sustancias que se conocen como radicales de oxígeno, que son tóxicas, pero que el mismo organismo produce otras sustancias para crear un ambiente de balance. Cuando se rompe ese balance, eso es lo que se llama estrés oxidativo, porque esas sustancias que están sobrando van a dañar el sistema vascular. Al dañar el sistema vascular, entonces, al igual que la inflamación, al igual que otras condiciones del medio ambiente como la polución, etcétera, van a provocar que se va aumentando la rigidez de las arterias, de las grandes arterias. ¿Por qué? Porque se va dañando esa capita interna que tienen los vasos, que se llama endotelio, que juega un papel tan importante en la regulación de la presión arterial como en la regulación de la respuesta a la inflamación, a la coagulación, a la anticoagulación. Es decir, es un órgano que está en todas partes, el endotelio vascular, y que al dañarlo, por las diferentes razones, eso va a terminar causando enfermedad cardiovascular, como puede producir cáncer, como puede ser, es decir, proceso degenerativo. Entonces, en el adulto envejeciente o el anciano, el mecanismo principal va a ser la rigidez arterial. Y ya esto marca una diferencia muy importante. Porque cuando hay esa rigidez arterial, entonces el corazón tiene que contraerse con mayor fuerza para vencer esa rigidez, ese daño estructural que hay en los vasos sanguíneos. Y eso va a repercutir tanto que cuando empuja la sangre y a haber resistencia, la onda de desplazamiento de la sangre, vamos a llamarle así, que se llama velocidad de onda del pulso, se devuelve hacia atrás. Y eso hace que entonces haya una sobrecarga de trabajo del corazón, y eso va a ir mermando no solamente que la hipertensión se vaya empeorando, sino que también va a repercutir sobre el corazón, dañándolo y condicionando el desarrollo de eventos cardiovasculares que van desde el infarto, la insuficiencia cardíaca, las arritmias importantes, el ACV, el daño a nivel renal, es decir, formación de aneurisma, es decir, son todas las repercusiones que puede tener un paciente hipertenso. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a este paciente? Claro, recuérdense que yo hablé de rigidez, pero es que están los otros factores, está la inflamación, está el estrés oxidativo, están los factores del medio ambiente. Si el paciente tiene problemas renales, eso va a repercutir. Si el paciente tiene otras comorbilidades, también va a repercutir. Pero lo que va a dominar el cuadro es esa rigidez vascular, que entonces se va a caracterizar porque el paciente va a tener una presión sistólica o máxima más elevada que la presión diastólica o mínima. Es más, muchas veces la presión es predominantemente sistólica y por eso se llama hipertensión sistólica. No se le dice hipertensión arterial, sino hipertensión sistólica pura o muy predominante. Es decir, porque y este tipo de paciente además es más resistente al tratamiento. ¿Por qué? Porque tiene un daño estructural que se ha ido produciendo en el tiempo y que usted no lo va a modificar tan fácil. Otra característica es no solamente que la presión sistólica es mucho más importante, elevada que la diastólica, o la diastólica disminuye y la sistólica está alta. Y eso es lo que se llama presión de pulso o presión diferencial entre la sistólica y la diastólica, que
es un signo también muy importante, porque mientras más se desplace esa diferencia, o sea, mientras más aumente, eso tiene un valor predictivo pronóstico de eventos cardiovasculares en el futuro. Por eso, aunque las dos presiones, cuando están elevadas, son importantes, la hipertensión sistólica es de peor pronóstico. Lo que no se creía hace muchos años, que la gente decía la presión mínima es lo peor. Entonces ya hay muchas personas que saben que cuando usted tiene una presión sistólica alta y la diastólica mínima o mínima muy baja, eso ya marca un pronóstico. Y eso es muy importante. Eso se ve en el paciente envejeciente, en el paciente que tiene mucha enfermedad arteriosclerótica, en el paciente diabético. El diabético se caracteriza mucho porque produce daño vascular. Entonces, de ahí la importancia, porque ese paciente va a ser más difícil de controlar y va a ser más resistente y, por tanto, mayor probabilidad de tener eventos, trastornos cognitivos, todo lo que yo mencioné hace un momento, que van a ser secuelas de ese daño que se va produciendo. Usted decía, doctor, varias cosas. Primero, la hipertensión arterial puede comenzar a desarrollarse a partir de los 35 años, cuando la persona es un adulto joven. Joven, exacto. Ok, entonces, decía otra cosa, podemos prevenirlo con un estilo de vida saludable, correcto, que incluye dieta, actividad física y cierto estilo de vida. Entonces, otra cosa que decía es que en el adulto mayor se da el tema de la rigidez arterial que provoca todo esto. ¿Esa rigidez arterial se da por el mismo envejecimiento o tiene relación con todo lo que hablábamos anteriormente del estilo de vida que lleva esta persona desde que es joven o desde que es un adulto joven? Correcto. Fíjate que incluso cada vez tenemos más jóvenes hipertensos. Sí, sí. Fruto del cambio de estilo de vida. Puede tener sus razones genéticas que están ahí, pero esas razones se van a despertar, se van a estimular y van a desarrollar la enfermedad por el estilo de vida, tabaco, estrés. Entonces, eso es muy, muy importante lo que tú decías. Anteriormente se creía que eso era un proceso normal del envejecimiento y no necesariamente, porque tú vas a encontrar pacientes envejecientes o ancianos con presión arterial normal. ¿Fruto de qué? De la calidad de vida que estuvieron llevando y no tenían esos factores genéticos o no se expusieron para que esos factores genéticos se exacerbaran y desarrollaran hipertensión. Es decir, que aunque se considera que es un proceso que es progresivo con la edad, no necesariamente el ser un envejeciente te condiciona a ser hipertenso. O sea, sí. Y eso lo hemos visto, como los pacientes que no eran hipertensos de repente comienzan a tener hipertensión, porque ha habido descuido, después de los 60 o a los 60 años comienza entonces a aparecer la hipertensión. Entonces, doctor, vamos desde el inicio. ¿Cómo garantizar que un adulto mayor, una vez llega a esa etapa, llegue tan saludable que no llegue a desarrollar la hipertensión arterial? ¿Cómo lograr eso? No quizás desde que es un adulto mayor, sino desde la niñez, adolescencia, todo ese recorrido por la vida hasta esta etapa final. Así es. Sí, fíjate, es que desde la niñez tenemos que nosotros instaurar una calidad de vida que nos permita tener suficiente calidad de vida y supervivencia larga, es decir, durar muchos años. Por eso tú te vas a los campos dominicanos, sobre todo muchos, ¿no? Quizás no todos igual, y encuentras pacientes de 100 años, muchos pacientes de 100 años, 90, que no han tenido una enfermedad que lo discapacite. Claro, anteriormente con las infecciones, la gente se moría por las infecciones, pero por enfermedades como la diabetes, la hipertensión, eso no era lo común que fuera joven, era después, y eso es lo que llama la atención ahora cuando tanta gente joven se muere, porque por muchas condiciones se van a producir trastornos que pueden terminar con la muerte o con un evento cardiovascular que lo va a discapacitar, le va a disminuir su calidad de vida y su supervivencia, es decir, su pronóstico de tener una vida larga y en buena calidad. Entonces, es desde temprano, educando a la población a una alimentación lo más adecuada posible, de tal manera que usted no desarrolle hipertensión temprano, que lo desarrolle tardía. ¿Por qué? Porque la gente también viene la obesidad, que no lo mencionamos, la obesidad, los procesos inflamatorios que van dañando el sistema vascular. Un dato muy importante que la gente, bueno, todavía es un tema que está muy en el fondo, todavía es un tema que se está debatiendo en los últimos años, pero
cada vez sale a relucir. El asunto de la microbiota. Sí. De la microbiota, es decir, las bacterias que tenemos en el intestino, que juegan un papel muy importante en el metabolismo de la alimentación. Es decir, alimentos que comemos que alteran lo que esas bacterias nos protegen, produciendo sustancias que van a dañar el sistema vascular y que tiene que ver con muchísimas enfermedades, con diabetes, con obesidad, con artritis, con hipertensión, con aterosclerosis. Y se ha ido más lejos de muchas enfermedades que se están estudiando. Claro, es un proceso que ha comenzado hace unos años, cuesta mucho seguir investigando todavía, no es tan fácil. Y por eso se ha insistido en la necesidad, mientras tanto, es un objetivo terapéutico incluso en el futuro. ¿Cómo podemos modificar eso? Pero la manera más fácil de modificarlo es precisamente la alimentación. Alimentándote adecuadamente, no consumiendo alimentos que alteren esas bacterias que tenemos en el intestino que son beneficiosas. Esa flora intestinal, como se llama. La gente siempre hay que explicarle, y mucha gente lo sabe, que después de tomar antibióticos, de tomar medicamentos, a veces tiene una diarrea que no se le quita. Sí. Y es propio de ese desequilibrio que se ha producido. Entonces, ¿qué le damos a los pacientes? Flora intestinal, bacterias. Lo que le damos son bacterias, virus que se van a introducir en el organismo, es decir, atenuados, para que, o partículas de ellos, como son los prebióticos o los probióticos, para que el paciente regenere su flora intestinal y se recupere. Entonces, de ahí que la alimentación juega un papel importante, el aceite de oliva de calidad, la uva, las nueces, no comer mucha carne roja, todo lo contrario, menos carne roja, todavía mejor. Obviamente nosotros sabemos que cada vez hay más industrialización y producción de alimentos de manera no natural. Entonces hay que tratar de ir hacia lo natural cada vez más, natural y fresco. Entonces, esa es la importancia que tiene. Entonces, ahí juega un papel muy importante. Nosotros los médicos educando, no solamente a los que se van a formar como médicos, sino a la población. Y por eso siempre, tú te acuerdas que he hablado de eso, de la importancia que es la educación en salud. Por eso la gente que está trabajando esto, como el doctor Fuster, se ha interesado en que se convierta en un paradigma, un estudio que él está haciendo, modificando el estilo de vida de niños entre 2 y 5 años, que es donde podemos influenciar mucho. Y ahora, viendo que después de los 5 años, como comienzan a ir a las escuelas y alteran lo que han aprendido en su casa, comiendo cosas que no son saludables, entonces tenemos que educar ya. Tenemos que educar no solamente entre 2 y 5 años, tenemos que educar más allá. Claro. Porque el niño tuyo que comienza a la escuela, que tú le das un desayuno que es adecuado, cuando tiene ya 7 años, comparte con los amiguitos y comienza a intercambiar el huevo que él lleva por una salchicha. Sí. O por una pechurina. O es lo que le venden en el colegio o en la escuela. Por eso en algunos países eso está prohibido. O sea, lo que se vende para que desayunen los niños o el estudiante son alimentos de calidad. ¿Y qué hacen nuestras universidades? Nada. ¿Qué hacen nuestros colegios la mayoría? Nada. O sea, permite vender lo mismo. Entonces, tenemos que educar. Porque claro, en la medida en que vamos alimentándonos así, sabe que la genética se va modificando. Y después nosotros, esos gustos se van a transmitir a nuestros hijos. Entonces, el trancazo. Claro. Entonces, todo puede ir cambiando. Entonces hay que mantener una fuerza de voluntad y orientación permanente para que en vez de usted consumir alimentos que son industrializados, enlatados, que están llenos de sal, que están con preservantes, con conservantes, con componentes incluso que de esos preservantes que son pro-cancerosos. Ahí está el detalle de todo, doctor. Yo creo que la base de todo inicia por ahí. Es importante eso que usted decía de poder educar, no desde la primera infancia, desde que esa madre esté embarazada, de cómo alimentar adecuadamente a ese bebé al nacer, cuando comienza la alimentación complementaria. Y usted siempre ha hecho énfasis en la importancia de que apartemos unos minutos de la mañana para prepararle esa lonchera saludable a los niños a la hora de ir al colegio, y así entonces nos quitemos dolores de cabeza a futuro. Insistir en la actividad física, insistir, aunque se sienten en una computadora, que se paren a caminar, caminen 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 1 hora y media, y los fines de semana complementar. Claro. Complementar con la actividad física, porque eso es importante.
Eso es importantísimo. La gente no se da cuenta. Cuando uno ve la gente que no se alimenta bien, que lleva una vida que no es la más saludable, cómo esto tiene una repercusión, que cuando usted lo ve frente a otra persona que se cuida, usted dice, pero ven acá, pero el que parece más joven es este, y es todo lo contrario. Por el estilo de vida. Por el estilo de vida que lleva. Claro. Bueno, vamos a una breve pausa y retornamos en breve. Hoy conversamos como de costumbre los miércoles aquí con el doctor Ángel. Cátedra Médica. El tema es hipertensión arterial en el adulto mayor. Volvemos en breve.